Vamos a ver el concepto de derivadas parciales, que el concepto de derivadas parciales parte del límite normal que vimos en cálculo diferencial cuando h tiende a 0, pero aquí voy a tener dos variantes. H lo podemos hacer la variación en x, que va a ser mi función de x más h, y, menos mi función de x, y entre h. Ok, esto lo que estoy haciendo es variar con términos de x. Si hago esto, esta es una derivada, pero aquí le vamos a llamar derivada parcial. Esta derivada parcial va a tener esta notación, la letra griega sigma de f de xy entre la letra griega sigma con respecto a x. Esto va a ser igual a fx. ¿Ok? Esto es el término para derivada parcial con respecto a x. Para derivada parcial con respecto a y, aplicamos el mismo límite, pero la variación la hacemos en y. ¿Ok? Entonces aquí lo hicimos acá y aquí lo hicimos en esta parte. La notación va a ser sigma de f de xy entre sigma de y. Esto es derivada parcial con respecto a y, o f sub y. ¿Ok? Esto significa que son derivadas parciales. Ahora aquí les pongo una principal diferencia. Cuando tenemos el operador de, significa que nuestra función solamente está con respecto a una variable. Por eso podemos poner d respecto a x, d con respecto a y, d con respecto a t, o infinidad de letras, pero sabemos que solo aquí hay una variable dependiente y una independiente. Y en funciones de más de dos variables ya vamos a ocupar este operador sigma, y este ya no va a ser derivada normal, nada más se le va a llamar derivada parcial. En mi función aquí, cuando tengo operador derivada parcial, significa que mi función tiene más de dos variables. Entonces va a ser parcial con respecto a x y parcial con respecto a y. Ahora, hay reglas importantes de derivación. Primero, vamos a tener que cuando derivo con respecto a una variable, las demás se consideran como constantes. ¿Qué es esto? Si yo voy a agarrar y voy a derivar mi parcial de mi función con respecto a x, aquí vamos a tener una cosa. Todo lo que tenga y se va a considerar como una constante. Ok, y vamos a seguir las reglas normales. Por ejemplo, de acá, derivada de 5x cuadrada, como estoy derivando con respecto a x las derivo normal. Aquí me quedaría 10x. Derivada de 8y cuadrada. Aquí se espera, como lo vieron en cálculo diferencial en derivada implícita, que también se derive esto. Pero acuérdense que y es una constante, y derivada de una constante cuando está sola, esto me va a quedar que es 0. Menos derivada de 3x va a ser directamente 3, y derivada de más 2y cuadrada, aquí acuérdense, la y está actuando como constante en la parcial con respecto a x, y esto me va a quedar más 0. Entonces mi derivada parcial de mi función con respecto a x me va a quedar 10x menos 3. ¿Sale? Eso es cuando estoy derivando parcialmente con respecto a x. Cuando estoy derivando parcialmente mi función con respecto a y, ahora la x es una constante. Si la x es una constante, si está sola, se elimina. Entonces derivada de esta parte con respecto a y es 0, porque no tiene y acompañándola. Derivada de este con respecto a y, ahora sí me queda 16y. Derivada de este término con respecto a 0, a y, esto es 0. Y finalmente derivada de este con respecto a y, me va a quedar 6y cuadrada. Entonces mi derivada parcial de esta función me va a quedar 16y más 6y cuadrada. ¿Ok? Y ya tenemos mis derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Esa es para la primera regla de derivación. Ahora, la segunda regla es que si esa función que está siendo derivada de mi parcial, la otra variable está siendo considerada como una constante, si aparece multiplicando al lado de una función que sí se está derivando, se va a multiplicar por una constante. Nada más les hago un recuerdo de, por ejemplo, cuando tenemos y es igual a 5x cuadrada, derivada de esto, no agarrábamos y derivábamos 5 y lo multiplicábamos por la derivada de esto, sino 5 lo considerábamos como una constante y lo multiplicábamos por la derivada de lo que estábamos derivando, que sería
2x. En este caso me quedaría 10x. En esta forma, este comportamiento que hizo la constante, así se va a derivar acá. Por ejemplo, la derivada parcial de esta función con respecto a x me va a decir todo lo que tenga y, aquí lo voy a poner, va a ser una constante. Entonces aquí en este caso, derivada de esto, voy a poner 4 y voy a poner la y cuadrada al inicio porque se están multiplicando. No están separadas como en este caso de acá, están multiplicando a la variable. 4y cuadrada, que sería mi constante, por la derivada de x cúbica, que sería 3x cuadrada, más derivada de esto, pongo el 3 y y cuarta, que son las constantes, por la derivada de lo que tiene x, que sería 2x. Entonces mi derivada parcial con respecto a x me va a quedar 12, si lo quieren poner en orden es x cuadrada y cuadrada, más derivada de este va a ser 6x y cuarta. Y esa es derivada parcial de mi función con respecto a x. Derivada parcial de mi función con respecto a y me va a quedar lo siguiente. La x ahora se va a considerar como constante. Me va a quedar lo siguiente. X es una constante y voy a derivar nuevamente. Me va a quedar 4x cúbica por la derivada de y cuadrada es 2y más 3x cuadrada, que son las constantes, por la derivada de y cuarta, que sería 4y cúbica. En este caso me quedaría 8x cúbica y más 3 por 4, 12x cuadrada y cúbica. Esta es la derivada parcial de mi función con respecto a y esta es la derivada parcial de mi función con respecto a x. Aquí, por favor, no me vayan a hacer que, por ejemplo, derivada de este con respecto a x, consideren que derivada de una constante es 0, derivada de esta parte es 3x cuadrada y derivada de este, como no tiene x, esto va a ser 0. Entonces ya todo se me eliminaría. Esto no se hace, por favor. ¿Ok? Entonces vamos a tener esa parte. Ya explicadas las reglas, vamos a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, derivada parcial de esta parte con respecto a mis dos variables. Está mi función con respecto a x y y. Entonces yo puedo encontrar, vamos a encontrarlo con parcial de mi función con respecto a x. Esto va a ser igual. Aquí se aplica igual como lo conocemos las derivadas. Si acá tengo una constante, se va a considerar esto como normal. Aquí de esto es una derivada de regla de la cadena, acuérdense. Entonces voy a derivar de afuera y los de adentro lo voy multiplicando afuera. ¿Qué es esto? Voy a poner que va a ser 5 por la derivada de coseno. Derivada de coseno es menos seno. Pero no van a poner acá derivada de estos 2x más 0, Eso no, no se ponen las derivadas de funciones trigonométricas aquí en el argumento. Entonces, en este caso sería menos seno de este mismo argumento, x cuadrada por y cuadrada. Y este va a ser multiplicado por, ahora sí, la derivada de lo de acá adentro, pero con respecto a x. Derivada de esto me va a quedar directamente 2x. ¿Ok? Entonces eso es de esa parte. Derivada de y cuadrada con respecto a x, pues es 0. Menos 3. Aquí mucho cuidado, esto es derivada de un producto. Me va a quedar que es derivada. La voy a dejar marcada y ahorita lo realizamos. X por la derivada parcial con respecto a x de e a la xy. Este le vamos a poner así. Más e a la xy por la derivada parcial con respecto a x de mi función x, que es lo que tenemos ahí. Entonces aquí reorganizando todo me va a quedar, bueno, en esta parte primero hago estas derivadas parciales, me va a quedar que es un menos 3 por x, derivada parcial de mi función de esta parte con respecto a x va a ser e a la xy. Acuérdense la derivada de una exponencial y va a ser por la derivada del argumento del exponencial pero con respecto a x.
derivada con respecto a x me va a quedar, como la x estoy derivando, va a ser 1 por y. Entonces aquí abajo me va a aparecer por simplemente y más a la xy por la derivada de este, que me quedaría 1. Entonces ya reorganizando y simplificando bien esta función, me va a quedar que la parcial con respecto a x va a ser menos, voy a jalar al inicio estos, me va a quedar menos 10, 5 por 2, 10, y el menos de acá, x seno de x cuadrada más y cuadrada. Mucho cuidado, estos no lo vayan a multiplicar por aquí adentro, porque eso no es válido. No puedo meter números así porque sí adentro de argumentos de funciones trigonométricas. Entonces ese me va a quedar de esa parte, y este nada más hago las multiplicaciones respectivas, me va a quedar menos 3 xy a la xy, y menos 3 por este de acá es menos 3 a la xy. Y esa es mi parcial de mi función con respecto a x. Vamos con respecto a y. Vamos a tener mi función, y ahora sí vamos a encontrar mis derivadas parciales, pero ahora con respecto a y. Me va a quedar lo mismo que el otro, va a ser 5 por la derivada parcial de coseno, va a ser menos seno de ese argumento por la derivada parcial del argumento con respecto a y, ahora va a ser 2y. Esa es de esa parte. Menos 3. Aquí mucho cuidado, aquí ya no es un producto. Como estoy con respecto a y solamente está acá dentro del exponencial. Aquí como no tiene y, este es una constante, entonces va a ser 3x, y lo voy a dejar marcado así para que se vea, por la derivada parcial con respecto a y de a la xy. Derivada de esta parte con respecto a y es el mismo exponencial a la xy por la derivada del argumento con respecto a y. Derivada de y sería 1 por x, entonces esto me quedaría x. La derivada parcial de mi función con respecto a y va a ser igual, en esta parte lo agrupo y me va a quedar que es menos 10 y seno de x cuadrada más y cuadrada, y de acá va a ser menos 3x por este de acá, va a ser menos 3x cuadrada a la xy. ¿Ok? Y esto ya sería mi derivada parcial de mi función con respecto a y esto mi derivada parcial de mi función con respecto a x. Y ya tengo mis dos primeras derivadas parciales. Y eso sería todo hasta ahorita. Después vamos a realizar más ejemplos.